Congresista Ceballos. Gracias, presidente. Saludo cordial a los colegas y especialmente a los ministros que comparten una jornada de trabajo con nosotros. Presidente, primero una cuestión de orden. Presidente, para proponer una cuestión de orden, no observo al presidente de la Comisión de Presupuesto, quien es responsable del predictamen alcanzado. Yo entiendo que están acá los señores ministros, pero la contraparte nuestra no está presente. Pareciera un diálogo de sordos. Con la consideración que me merecen, creo que se debe exigir su presencia aquí, muy al margen de que estén o no los técnicos. Está en la sala contigua, pero tomamos su indicación y se la hacemos, correcto, la transmitiremos. Gracias. Primero, presidente, para reiterar al señor Premier y ministro de Economía, reiterar no un pedido, sino un compromiso que tienen con la región de Moquegua. Estuvo el Pleno sesionando en la provincia del Cerro de Nomate y asumieron con la región de Moquegua 3 compromisos concretos. Uno es la culminación del proyecto especial Pasto Grande para su segunda etapa con un presupuesto de 147 millones. El segundo es una contraparte, porque ya también está asumiendo responsabilidades financieras los gobiernos locales y el gobierno regional, es la carretera de integración Moquegua-Arequipa vía Omate. Y lo tercero es la construcción del hospital de Moquegua, con un monto de 56 millones. Simplemente reiterar el pedido porque hay un compromiso plasmado con las autoridades regionales de Moquegua. Sin embargo, presidente, me anima a participar un vacío que noto en el predictamen o en el dictamen de presupuesto. Si bien en la 37ª disposición complementaria se ha considerado a las universidades ampliando el uso de canon y regalías sin techo alguno, como planteaba el proyecto anterior, de un 20% para la acreditación, hoy día no existe ese techo, y se amplía no solamente para las universidades de Piura o Tumbes, sino para todas las universidades. Pero aquí hay un problema grave, presidente. Todas las universidades públicas que tienen canon y regalías, a la fecha no superan el 10% de gasto. Y no solamente este acontecer es del año presente, sino de años anteriores. ¿Y esto por qué? Porque hay un entrampamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, que lo conoce perfectamente el ministro de Economía. Los recursos del canon y regalías, como está plasmado y reiterado en el presente dictamen, no pueden ser utilizados para preinversión, solo para inversión. Esto es, la universidad pública tiene canon, tiene regalías en grandes cantidades, pero no puede realizar estudios de perfil, ni mucho menos de factibilidad. Por ello, señor presidente, quiero invocar que se considere dentro del dictamen un añadido en los siguientes términos. Las universidades públicas podrán utilizar los recursos provenientes de las transferencias por conceptos de canon, sobre canon y regalías mineras para financiar la elaboración de sus estudios de preinversión en sus etapas de perfil y factibilidad de los proyectos de inversión pública, en el marco del sistema de inversión pública hasta el 5%. ¿Qué sucede, presidente? De que las universidades tienen presupuesto, pero no tienen recursos para hacer los estudios y aparentemente deberían utilizar recursos de gasto corriente. Y este gasto corriente está en cierta forma en falta, siquiera para coberturar lo que es planillas. En este caso no estamos proponiendo ni sugiriendo algún gasto o presupuesto adicional, simplemente que hay una flexibilidad en el sistema de inversión pública para que las universidades públicas puedan coger el 5% y esto destinarlo a estudios de perfil y de factibilidad. Y con esto obviamente no tendríamos ningún entrampamiento en el gasto que se esté exigiendo a las universidades. Más aún, en la 49ª disposición del dictamen se ha establecido que se va a realizar un estudio de las universidades públicas respecto al impacto del canon y regalías. Es decir, si se va a realizar un estudio, obviamente que la respuesta es más que obvia, no gastan. Pero no gastan porque falta capacidad de gasto, no hay gerenciamiento, sino que hay un entrampamiento normativo en el sistema del SNIP. No pueden gastar porque no tienen recursos para realizar los estudios. Por otro lado, presidente, acudiendo a una fórmula equitativa y equilibrada, también tenemos que ser justos y coherentes. Hay universidades públicas que no reciben recursos vía canon y regalías, solo una contraparte de lo que le asigne el Ejecutivo. En ese sentido, presidente, yo quiero proponer que también se añada a la ley de presupuesto la posibilidad de que aquellas universidades públicas de regiones que no reciben canon y regalías puedan acogerse a la ley 29.200. Acuente su bancada. Acuente la bancada. Correcto, gracias, presidente. Sí, sugería de que se añada en el dictamen la posibilidad de que las universidades de aquellas regiones que no perciben canon, sobre canon y regalías mineras puedan acogerse a la ley 29.230 denominada
obras por impuestos. La ley a la fecha permite que las municipalidades y los gobiernos regionales puedan acogerse a ellas, más no las universidades públicas. En ese sentido, presidente, considero que sería perfectamente posible, viable, pero sobre todo equilibrar, que no solo las universidades que perciben canon y regalías, sino aquellas otras que no lo perciben, también tengan posibilidades de hacer inversión en infraestructura, de hacer investigación, de tal suerte que actuaríamos con mayores criterios de ponderación, de justicia y oportunidad para todos. Es todo, presidente. Muchas gracias.